Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag de Territorio Negocios. Hoy vamos a platicar sobre un tema que sinceramente ha estado de moda, es una tendencia. El nombre de nuestro episodio es Del contenido viral al contenido real. Y para esto tengo a dos invitadas que sinceramente su experiencia, su expertise, su profesionalismo, la verdad es que las distingue para hablar de este tema. Y me acompaña hoy Claudia Reyes. Ella es directora de Mercadotecnia, División Impulso de Grupo Herdes. Claudia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias a ti, Claudia. Y está también con nosotros Diana Colbe. Ella es profesora investigadora del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de GADE Business School. Muchísimas gracias también, Diana, por unirte. Hola. Pues bienvenidas. La verdad es que para dar un poquito este contexto, vamos a empezar a hablar un poquito del marketing orgánico, cómo ha ido evolucionando desde que las marcas empezaron a invertir en contenido para las redes sociales. Sabemos que existen los famosos influencers, youtubers, creadores de contenido que atrapan a estos consumidores, pero también los propios consumidores se convierten en recomendadores de las marcas de forma más orgánica y más auténtica. No obstante, hay retos en un espacio cada vez más saturado y donde los requisitos de privacidad hacen más difícil mostrar el contenido a los perfiles deseados. Hoy queremos hacer un zoom in a las novedades y a las tendencias que se vislumbran en todo este ámbito para enfocarnos a pues estas tendencias del marketing orgánico. Y para empezar de una vez al tema, me gustaría muchísimo hacer esta pregunta a ti, Claudia, tú que eres experta también en el tema, bueno, sabemos que las redes sociales ya son 100% una herramienta esencial del marketing, pero con un espacio saturado con el que actualmente pues se tienen, cada vez es más difícil, cada vez es más caro sobresalir con el contenido de marca. Y la pregunta es, ¿a qué retos se enfrenta el marketing orgánico y qué tendencias hay en el horizonte? ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, recordemos bien que cuando las redes salieron, era muy claro sus dos funciones: ser facilitador de la comunicación e intercambiar la comunicación, ¿no? O la información, que esto era para favorecer la creación de comunidades. Hoy actualmente se ha ido modificando muchísimo cómo se ha traspasado esa comunicación. Va desde contenido en video, que es lo que más se está consumiendo, o el fast content, que son los contenidos efímeros, el tema de realidad aumentada, hay mucho tema de comercio ya en redes, contenido generado por usuarios. Si recuerdan, antes era mucho más que las marcas generaban contenido para invitar a los usuarios a conocer productos, servicios o los temas que fueran de interés. Pero actualmente lo más relevante es estos generadores que son los usuarios propios, donde al generar todo este contenido interactivo logran hacer que las redes se vuelvan un facilitador en todos los sentidos. Sí, definitivamente. Y al hablar de que es algo muy orgánico, es esa creación, ahorita tú muy bien lo mencionabas, esa creación de comunidad. Y cuando tengo entendido, digo, no soy experta, pero cuando existe una comunidad, hay algo que los une y que entre ellos mismos empiezan a comentar, a distribuir información. Entonces empieza esa dinámica muy natural en donde, pues bueno, se puede aprovechar para el posicionamiento también de una marca. Y en función a esto, pues sabemos que en las diferentes generaciones y en los consumidores actuales, los nativos digitales ya no buscan tanto los productos en Google, sino en las mismas plataformas, digamos, de TikTok o Instagram. Entonces, aquí, pues estos famosos influencers o creadores de contenido cobran mayor relevancia como promotores de estilos de vida inspiradores en sus comunidades, ¿no? Y aquí, pues me gustaría saber, y yo creo que también a todo nuestro auditorio, Diana, ¿tú qué opinas sobre estas estrategias que pues hoy en día se pueden aplicar para las marcas con los creadores de contenido? Sin duda son muy importantes esas estrategias de las marcas de colaborar con creadores de contenido, porque sí hay una cosa importante de que cuando más natural parezca, ¿no? Entonces ya
más confianza nos da como consumidores, porque no percibimos que la comunicación es solo a través de la marca o iniciado por la marca, sino por otra persona también, que esa persona pues al final también puede ser como una marca personal, ¿verdad? Que tiene como ciertos valores y opiniones y algo que, bueno, pues buscamos. Y entonces, si se logra hacer como un buen match con eso, que digamos las marcas hagan con sus valores y lo que quieren comunicar un buen match con lo que transmite un creador de contenido, entonces puede ser muy beneficioso. Ahora sí, siempre, bueno, pues hay un riesgo también. Si este no es el caso, pues tampoco nos funciona, ¿verdad? Entonces, en estos casos hay que ser como muy cuidadosos, pero sin duda es un instrumento muy útil y muy necesario en estos tiempos. Y aquí me gustaría preguntarte, bueno, en este caso a ti, Claudia, ¿tú cómo ves el rol de las celebridades en el papel de los influencers? O sea, entre influencers y las celebridades, ¿qué papel juegan estas? ¿Cómo lo estás viendo tú, al menos en la experiencia que has tenido? Mira, creo que actualmente ofrecen amplitud por la cantidad de gente que los sigue o que ve sus contenidos. En algunos casos también ofrece credibilidad o no credibilidad. Uh-huh. Te puede llevar una generación de lo que estés buscando, ¿no? Awareness, venta, trial. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es que en las generaciones más nuevas, este tipo de, vamos a llamarlo, instrumentos de marketing, son importantes que vayan con los valores de las marcas para que realmente le den información o contenidos de valor a los usuarios, porque muchos sí son muy seguidos y puede irse para los dos vertientes, tanto la positiva como la negativa. Y creo que es una muy buena oportunidad en general para las marcas poder contribuir a la sociedad por medio de estas personas o de estas figuras, que nos permite tener mucho más contacto con nuestros seguidores y que puedan proporcionarnos más atención. Creo que puede ser un arma de doble filo, pero creo que pues esa es la tendencia de cómo hoy en día, sobre todo los nativos digitales, buscan esas opciones para consumir más, para seguir tendencias, pues para crear y verse involucrados en ese awareness. Y aquí pues sabemos que cada vez más existe esta tendencia a la personalización de las estrategias de marketing para llegar al consumidor individual. Entonces, aquí, ¿cómo se abordan cómo abordarían las marcas o las empresas esta tendencia? Y no sé si nos podrías dar algunos ejemplos, Claudia, y ahorita también te voy a preguntar lo mismo, Diana. Bueno, en términos de personalización, lo fundamental es que cuando tienes celebrities e influencers, busque que las comunidades que ellos tienen sí vayan con las características que buscamos de los productos. Te voy a poner un ejemplo. Si estás poniendo un producto que es para mamás, es evidente que para la credibilidad de la situación necesitas a alguien que ya haya pasado por esa experiencia o esté en esa experiencia. No puedes poner a alguien que esté tal vez sin hijos y que sea muy joven, ¿no? Entonces, un poco estos medios para dar credibilidad. Creo que lo hacen muy bien ciertas marcas. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola usa muchas celebrities en sus campañas y cuando saca diversos productos, en el último caso fue la Coca-Cola Rosa, que puso a la Rosalía como influencer, creo que lo hizo muy atinadamente, ¿no? Por lo que la marca estaba dando en ese producto. Que también ha habido otros casos donde ha sido muy desafortunada la selección, ¿no? Claro, definitivamente. Y por eso es ese balance que tú comentabas, ¿no? ¿Tú cómo ves esta tendencia, Diana, en función a la personalización de las estrategias para un consumidor individual? Yo creo que la personalización se da en diferentes fases del marketing para mencionarlo, ¿verdad? Empezando desde el inicio del proceso, ¿no? Cuando estamos haciendo una investigación, un market research, para dar como la segmentación y ver cómo podemos crear como diferentes clusters, ¿verdad? Y así se lleva como por todo el proceso, ¿no? Que seguimos en el marketing. Sobre todo lo que estoy observando, y eso
digamos, encajando un poco con el tema y en el marketing orgánico que estamos tratando de abordar el día de hoy, ¿no? Veo el tema del contenido, ¿verdad? Para crear justamente una conexión mejor con los usuarios y captar el interés durante pues, mucho tiempo, ¿verdad? Y no perderlos en el camino. Entonces, cuando pues podemos hacer esa hipersegmentación, es decir, como cada vez como más específico y con mayor detalle, mayor información en cuanto a los usuarios, entonces se puede mejorar. ¿Cómo hacemos eso? La verdad, en los últimos años, y yo creo que también es como otra de las tendencias que se ha desarrollado mucho en los últimos años, es la inteligencia artificial, porque justamente, bueno, pues sabemos que ahí pues están todos los datos, ¿no? Que buscan que los analicemos, ¿no? Para crear como ciertos clusters, como buscar ciertos puntos en común que puede empezar desde la edad, pero también como el lifestyle, si soy mamá, no soy mamá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces podemos hacer como unas recomendaciones, podemos crear un contenido, podemos buscar influencers, creadores de contenido que pues justamente encajan cada vez más, sobre todo que cuando veamos este contenido en nuestras redes sociales, que sentimos como cierta conexión, porque de eso se trata al final, que estamos tan saturados, ¿no? El otro día estaba revisando una estadística que dice, pues, ¿qué tanto tiempo pasamos en las redes sociales? Y el promedio a nivel mundial son más de 2 horas solo en redes sociales al día. Entonces, pues claro, no prestamos lo suficientemente la atención a todo, sino pues hacemos como el scroll pues aunque parece que estemos viendo cosas, pues no lo vemos, ¿verdad? Pero ya cuando realmente sentimos esa conexión o algo capta nuestro interés, y eso puede ser a través de la personalización al final, entonces pues seguimos en el proceso, ¿verdad? Y nos interesamos, damos clic y pues evolucionamos. Qué interesante. Y otra de las palabras, y esto conecta a mi siguiente pregunta, es sobre el tema de la explosión de datos que masivamente estamos todos los días desde que despertamos en las redes sociales, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, en el trabajo, etcétera. Entonces estamos consumiendo todo el tiempo o la mayoría del tiempo, y con esta estadística está increíble, el tiempo que pasamos en redes sociales, ¿no? Entonces, y hablaste también del tema de inteligencia artificial y esta masividad de datos. Y con esto me pregunto sobre, pues, la protección de la información del consumidor, la regulación, por ejemplo, de las cookies, que a veces ni nos damos la tarea de leer exactamente qué es lo que estamos aceptando cada vez más y estamos jugando con esos datos o estamos proporcionando información. Entonces, aquí hay algunas nuevas leyes para esa protección de datos y a mí me gustaría saber tu opinión, Claudia, sobre pues cómo afecta esto a las estrategias de marketing digital y el rol que tiene la ética en este ámbito. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, con todos los cambios de regulaciones que ha habido, en el ejemplo perfecto es lo de las cookies, claro que ha afectado a las marcas de cierta parte porque no puedes leer toda la información de los usuarios. Ahora, también creo que es bien importante porque cada día comparten más información, nombre, edad, fecha de nacimiento, el lugar donde vive, a veces teléfono. Entonces, todo eso es cada vez adentrarte más a su privacidad, ¿no? Creo que ahí es muy importante como marcas poder hacer un rol de keeper también de la información de los usuarios y poder solamente utilizar lo que podemos obtener para los fines informativos, ¿no? Y sobre todo para, pues, proporcionarle lo que decía anteriormente, con estos contenidos de valor dependiendo sus intereses sobre las diferentes marcas, ¿no? En México es un país donde la regulación está, podría decirte, un poco todavía ambigua,
no está tan desarrollada como en otros países la parte de privacidad, pero aún así es algo de mucho cuidado. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre esto, Diana? ¿Ves algunas implicaciones de la ética en este ámbito de estrategias de marketing? ¿Qué ejemplo nos pudieras dar? Me gustaría saber tu opinión. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia cuando dice que en México todavía pues es un poco ambiguo, ¿verdad? Que hay como un área gris, que muchas cosas tal vez no son tan definidas como en otros países. Por ejemplo, en mi país, Alemania, ahí hay mucha preocupación de parte de los consumidores por el tema de la privacidad, ¿verdad? Y hay unas leyes muy estrictas que obviamente pues hacen todo este asunto un poquito más complicado para las empresas. Pero yo creo que complicado y no, porque al final yo creo que también es una oportunidad para las empresas, aunque no lo marcan tan fuerte las leyes, ¿verdad? Una marca se puede adoptar esas prácticas éticas, respetar la privacidad de los usuarios y entonces al final el usuario que es muy informado hoy en día, pues también se va a dar cuenta de este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué están haciendo con mis datos? Si hubo como algún tipo de mal uso, escándalo, etcétera, etcétera. Entonces, los que siguen esas mejores prácticas, yo creo que al final también pueden lograr, en el mejor de los casos, posicionarse mejor en la mente del consumidor, ¿no? Eso sería como el caso ideal. No sé si podríamos cerrar, Claudia, dada tu experiencia, sobre las mejores prácticas para que todos podamos utilizar este marketing orgánico a nuestro favor para ver cuáles son esas tendencias y que nos des algunos highlights o algunos puntos que tú en tu experiencia pues te hayan servido, ¿no? Para construir definitivamente estas marcas que se queden en el corazón de las personas, del consumidor final. Mira, a nivel tendencias, el uso de nuevas redes como TikTok, como Be Real, como hasta LinkedIn, ¿no? En otros casos. La parte de la sostenibilidad, independientemente de que esto sea a través de redes sociales, es una tendencia muy fuerte que también está en uso ahí por el tema del cuidado de la salud mental y el cuidado también del tiempo que le dedicamos a estar en las redes. Y sobre todo también lo que hablamos un poco, la parte de interactividad y personalización, ¿no? Cómo se generan estas comunidades para llevar a los usuarios experiencias hasta más inmersivas y más envolventes, que eso también es un diferenciador muy grande que se está usando actualmente. Y toda la generación de contenido a través de los generadores de contenido propios, que son los usuarios. Esa tendencia va a seguir avanzando, se va a seguir fortaleciendo y le va a dar mucha mayor credibilidad a las marcas o a lo que se esté promocionando a través de redes. La creatividad y la autenticidad, te diría. Sí, claro, definitivamente. Y bueno, Diana, ¿tú con qué te quedas de este episodio? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para utilizar el marketing digital a nuestro favor? El uso, hablabas también de la inteligencia artificial, de la generación de la masividad de datos. ¿Cuáles son o cuáles serían esos puntos que nos darías? Sí, añadiendo un poco a la credibilidad que menciona Claudia, yo diría también la coherencia, ¿no? Para encajar mejor o adaptar mejor el contenido que se crea, sea a través de un influencer o la propia marca, ¿verdad? Si estamos creando marketing, esas estrategias de marketing, las tácticas, tratar de ser auténtico, ¿no? Y transparente al consumidor, porque eso al final siempre se nota y es algo que buscamos como consumidores. Y como bien dices, también observar las tendencias, ¿verdad? Porque
pues siempre hay un movimiento, siempre hay un cambio, sea de que vamos implementando nuevas tecnologías o también los mismos algoritmos, ¿verdad? Que están cambiando en las plataformas y bueno, pues al final lo que hoy te funciona, pues mañana ya puede cambiar. Muchísimas gracias a las dos por su participación. Creo que nuestra audiencia y yo aprendimos muchísimo de su expertise y te quiero agradecer muchísimo, Claudia Reyes, directora de Mercadotecnia División Impulso de Grupo Herdes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a Diana Kolbe, ella es profesora investigadora del Departamento de Mercadotecnia e Inteligencia de Negocios de GADE Business School. A las dos colegas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Bueno, a todos, muchísimas gracias por seguirnos en un episodio más. Los invitamos a sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios y nos vemos en un episodio más. Hasta luego. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso, es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.